Deje coquetear. Lunes 5 de agosto, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Toda Máquina Perú. Muchas gracias por su gentil preferencia. Soy Jennifer Cereceda. Les doy la bienvenida como todas las mañanas, contenta como siempre, porque en este programa justamente hacemos difusión de todas las estrategias, programas, instrumentos, herramientas que tiene el Estado peruano para procurar una mejora en la calidad de vida de todos los peruanos. Y como todos los días estamos haciendo, desde el 28 de julio, un análisis de lo dicho, señalado, anunciado por la Presidenta de la República durante este extenso mensaje presidencial. Y también, claro que sí, aprovechamos incluso la visita de nuestros invitados para hacerles preguntas de importante análisis de coyuntura. A propósito del 28 de julio, no solamente se desarrolló en nuestro país, sino las fiestas patrias, este anunciado mensaje presidencial, sino que también hubo un evento internacional de la región sudamericana que ha concitado la atención del mundo entero. Las elecciones presidenciales que, según el gobierno chavista, aún mantienen ellos el poder. De eso vamos a conversar ya con nuestro invitado. Estamos con el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Javier González Olachaya. Canciller, ¿cómo está? Bienvenido. Qué gusto tenerlo en estudios. Buenos días, Jennifer. Muy contento. Buenos días al Perú, al Cusco, Arequipa, Cajatambo, Huaraz, Ayacucho, Huamanga, a todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Sabemos que usted viene de un extenso horario de trabajo, que no cesa. Se ha hecho un espacio para acompañarnos y precisamente quisiera empezar esta conversación con lo ocurrido el miércoles pasado en Washington ante la OEA, donde el Perú mostró una postura bastante firme en relación al respeto de los valores democráticos. Ya se dejó claro, de acuerdo a lo que han podido señalarse incluso en los primeros resultados, el Centro Carter incluso, de que lo que se vivió el 28 de julio no fue una elección democrática. Mira, vamos para que todos nos entendamos. La OEA es un organismo hemisférico, la Organización de Estados Americanos, y tiene distintas instancias. Una de ellas puede ser una sesión extraordinaria de los países. ¿Cuándo se convoca una sesión extraordinaria? Cuando hay una situación de emergencia. La situación extraordinaria, la conferencia extraordinaria la convocamos varios países, entre ellos el Perú, de manera muy rápida y asistimos el día miércoles. La OEA está conformada por 33 países. ¿Qué es lo que se iba a abordar? Pues obviamente la crisis que se había producido tras la proclamación del señor Maduro el día lunes a la 1 de la mañana, una proclamación que según el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, al 80% el señor Maduro tenía 51.20% y el señor Edmundo González menos cantidad, o sea que ganaba. Y dijo el presidente del Consejo Nacional el lunes a la 1 de la mañana que lo que faltaba mostraba una tendencia irreversible, o sea que el señor Maduro era el presidente electo. Sin ofrecer ningún acta, a la 11 de la mañana, 11:30, ofreció una segunda conferencia de prensa diciendo que, sin tampoco ofrecer actas, habiendo computado entonces 20%, porque sí había anunciado que 80%, y ratificó lo que él llamó el triunfo de el señor Maduro. Pues evidentemente comenzaron las protestas, no solamente de quienes eran partidarios del señor González y de María Corina Machado, sino de muchos independientes, porque recordemos que en esa contienda hubieron varios partidos que se presentaron. ¿Y cuál era el motivo del reclamo? Porque apreciaban y declararon que tenían una victoria con 39 puntos de diferencia a favor del señor González. En ese momento es que acordamos varios países convocar de emergencia la sesión del día miércoles. En una sala atiborrada de gente, en las afueras, atiborrada de prensa. Habíamos, en estas reuniones normalmente se negocian, se buscan consensos,
Y para aprobar una resolución en la OEA se necesita la mayoría. Esto es de 33 miembros, 18 países. Y 18 países habíamos alcanzado un consenso de un texto en cuyo acápite segundo B, muy sencillo, lo voy a explicar, decía que tras exhibir y exigir que se exhibieran las actas, pudiera ser verificada, contrastada las actas de una parte y de otra, y básicamente se exigía al gobierno que mostrara las actas. Y la agrupación del señor González y la señora Colchado ya había subido a la nube, claro, al 90% todas las actas oficiales. Ajá. No sus actas oficiales. ¿Por qué oficiales? Porque eran las actas que con el código QR se transmitían a la base de datos. O sea, se mostraba fehacientemente de que un porcentaje mayoritario para el candidato González Urrutia. 39 puntos. Sí. Entonces... esta determinación de poder firmar, ¿no?, este acuerdo con este Acapitel 2.b, ¿cuántos países finalmente acordaron a la previa? No, en la previa 18, teníamos 18. Mayoría. O sea, había mayoría. A las 2 de la tarde nos convoca el presidente de la conferencia, que es un embajador de turno, que un mes le puede tocar a Argentina, otro día al Perú, otro día a Antigua y Barbuda, otro día a Venezuela, en fin, o Bolivia. Y entonces nos piden ir a una sala de trabajo y entonces nos dice X país ha retirado su firma, o sea, ha roto el consenso. Y entonces nos insistía el presidente de la conferencia que aceptáramos esa declaración sin verificación. Entonces es como... Bueno, claro, es una situación inusual. No, inusual, inaceptable y además inviable. ¿Quién iba a confrontar qué? Iban a confrontar los señores del señor Maduro y los señores de Corina María Colchado y Edmundo González. O sea, las dos partes, yo tengo las mías, tú tienes las tuyas. Tiene que haber una verificación. Pero quedó clarísimo, canciller, en todo caso, las posiciones de los países. Y además, cuando nosotros nos levantamos, el presidente de la conferencia hizo algo que no debió hacer, que no es usual. Dijo, vamos al voto y lo van a perder. Entonces le dijo, pero primero se habla, se argumenta, es como en un directorio, primero tú hablas, pones, y después a ver si convences a tus socios. No es que vamos al voto y después hablas. ¿Correcto? Y entonces ahí yo me di cuenta que era la reacción hepática, por así decirlo, del presidente de la conferencia de ir al voto directamente. Entonces, cuando él anuncia, pide la caja de votos y saca un papelito, se inicia el proceso electoral, ¿vale? Es decir, o sea, directamente a la votación. Él mismo, en vez de llamar primero a Argentina, después en orden alfabético, y una representante que estaba a su derecha, y yo también, que no se vio en cámara, le reclamé, pero primero hay que fundamentar lo que uno piensa, lo que el Perú piensa, y la posición peruana, y después se vota. Bueno, lo que sí se vio, canciller, es que hubo una situación bastante áspera, ¿no? Luego que se le dio a usted la palabra, usted hizo uso de la palabra de una manera extensa, también incluso luego hubo una recriminación, incluso por el uso... Pero falsa y por la recriminación del señor Sanders. El señor Sanders dijo que yo había gritado, había golpeado la mesa y había amenazado. Falsa de toda falsedad. Por eso que he colgado desde mi cuenta Twitter para que lo vea el mundo entero y diga si realmente es como me acuerdo. Lo que pasa es que él estaba herido porque yo le reclamé delante de todo el mundo, le dije, usted ha estado, no recuerdo bien las palabras, ha estado tratando, vamos a decirlo en términos sencillos, de desinflar la llanta. Y al no conseguirlo, porque él actuaba más como parte que como un juez. ¿Está polarizada la OEA? Bueno, vamos a ponerlo en estos términos. La OEA está conformada por 33 países.
todos respetables, pero también comienzan a haber ahora críticas sobre las asimetrías respecto a la organización. Esto es, hay países que tienen 180 millones de habitantes, el Perú tiene 33 millones de habitantes, y todas las islas del CARICOM suman 1,5 millones de habitantes. Entonces, es como si fuera una junta de accionistas. Donde no todos tienen pues, un porcentaje mayoritario. No, donde además, todos votan igual, yo que tengo 1% y tú que tienes 30%, tu voto vale igual que el mío. Claro. Pero bueno, así se fundó la OEA en el Pacto de Bogotá el año 48, así se confirmó con la Carta Democrática, y esas son las reglas del juego. Canciller, a propósito de la luz de lo ocurrido con Venezuela, hay muchos que han señalado que estamos ante una diplomacia contemplativa. Evidentemente eso no incluye a nuestro país, ni, como le digo, esa postura firme desde un inicio, ¿no? Ni bien... Bueno, contemplativa, en el caso del Perú, no, más bien yo diría... Exceptuando el Perú, por eso le digo, exceptuando el Perú. No, con justicia, habría que exceptuar a muchos cancilleres o embajadores o representantes, porque no fueron todos, claro, que fueron muy firmes, en la posición principista, pues una posición en la que estuvo el Perú principista. Evidentemente yo estaba frustrado por esto, y entonces, claro, me salí del libreto, por así decirlo, no del libreto formal, porque claro, uno, además, en el reglamento de la organización y en la práctica de la organización, según me habían informado, los embajadores o los representantes pueden tener un número determinado de tiempo, pero no los cancilleres y menos los presidentes. Entonces yo hablé 24, 25 minutos y obviamente hablé sintiendo la frustración de lo que había pasado antes. No, y además tomando en cuenta, ¿no?, que usted es un testigo presencial de lo que ocurre, al igual que todos los peruanos, que tenemos a más de 1,5 millones de venezolanos conviviendo con nosotros. No, aquí lo principal del testimonio es lo que vemos todos los días. Cierto. En televisión. Asesinatos. Antes de ayer entraron a la casa de la señora María Corina Machado, ¿no? Entrado con está con orden de captura. Ya cuando sesionábamos el día miércoles, el fiscal general el día domingo, fiscal del gobierno del señor Maduro, había ordenado, había dispuesto la orden de captura de varios, entre ellos al candidato y a la señora Machado. Entonces, y había comenzado con una represión brutal que hemos visto en la calle, ajusticiamientos a los tiros, es decir, antes de la sesión del día miércoles, lunes, martes, y esto va a crecer desgraciadamente, con lo cual yo lo que tengo que manifestar es mi rechazo más categórico al uso de la violencia y extenderle las condolencias al pueblo venezolano y especialmente a los familiares de las víctimas. ¿Hay salida democrática en la situación que se vive? Hay salida democrática, a veces se demora. A veces pueden ser por los canales diplomáticos abiertos, como la conferencia, a veces se utilizan otros medios y otras personalidades o países que pueden tener, digamos, una puerta abierta de diálogo con el señor Maduro, porque él y su cúpula, que son 20, 25 los más fuertes, ha roto diálogo prácticamente con todos los países que se oponen. Dicho de paso, en esta organización hay una cantidad importante de miembros de estados que son observadores, que hablan después de los que tenemos derecho a voz y a voto, europeos, Japón. El grupo de 7 está a favor. El grupo de 7 también, pero además, perdón, la OEA, y ahí yo cité al final unas frases del informe del propio secretario general de la OEA, que después salió a las 4 horas a decir que iba a denunciar penalmente ante la Corte Penal Internacional al señor Maduro y a otros señores. El Centro Carter es un centro con mucho prestigio de observación electoral.
fue invitado por el propio gobierno de Maduro. O sea, y ellos han señalado que, claro, no hubo una elección democrática. No, ha sido mucho más fuerte el informe del Centro Carter. Yo solamente me referí a 2 o 3 párrafos. Ahora, canciller, hay versiones, incluso que se han difundido a través del diario El País, en la cual se señala que hay conversaciones para un encuentro entre Nicolás Maduro y González Urrutia, sin la presencia de Corina Machado, para buscar la salida de Nicolás Maduro del poder. Hay una versión en El País. Que se daría esta semana. Señora. Hay otra versión en New York Times, pero en estos casos siempre hay que crear las condiciones. Y esas condiciones tienen que ser absolutamente garantistas de la integridad personal de las personas, de quienes participan. Porque no se puede descartar que si se junta el señor González con el señor Maduro, es apresado el señor González, Edmundo González, el presidente electo. Entonces, todas estas versiones, algunas tienen, de lo informado que estoy, algunas tienen bastante de de veracidad, ¿o no tiene? Verisimilitud. Exacto, de verisimilitud. Entonces, y también hay otras acciones por la vía. Tú sabes que muchas veces se trata estos asuntos por los canales diplomáticos de público conocimiento, pero alguien que tiene, digamos, recorrido en el mundo multilateral, trabajado más de 20 años en el mundo multilateral, sabe perfectamente que hay canales... Claro, a la interna. No a la interna, sino paralelos, que no se hacen públicos. ¿Para qué? Para evitar que aborten. Exacto. Porque en el momento que aparece que supongamos que la Argentina está a través de un argentino famoso que es amigo del señor Maduro o proveedor del señor Maduro, o ha hecho negocios con el señor Maduro, entonces ese es un canal que la Argentina no puede revelar, porque en el momento que se sepa, aborta la posibilidad de conversación. Ahora, lo que sí te puedo decir es que estamos, todos los países, y el Perú muy activo, 24 horas, han estado terminando a las 11 de la noche hora de acá, a diferencia horaria, con chats y demás, y buscando teléfonos seguros, porque esa es otra, hay que buscar teléfonos. A veces las personas que hablan, lo hacen de un celular, a las 3 horas cambian de celular, usan el del primo, usan el del tío, y porque vivimos en un mundo donde todo se puede, disculpa la expresión, chuponear. Claro, exacto. Pero lo que sí es justo tangible, le decía, ¿no? Y es claro, y que podemos incluso evidenciar, es la situación crítica que supone para peruanos que viven en Venezuela y la inmensa cantidad de venezolanos que viven en nuestro país, que se han visto prácticamente desamparados ante el funcionamiento de su embajada. Pero ahora con mayor razón, porque ni funcionarios diplomáticos tenemos en embajada ni allá. No solamente es peor, es peor. Usted gráfiquenos entonces. Es peor porque cuando expulsan al personal diplomático y consular a los 6 países que nos expulsaron, Costa Rica, Argentina, Chile y demás, Perú, no al Perú, los 6, pidieron la salida y ya salieron el personal diplomático y el personal consular. A su vez, la Embajada de Venezuela cerró sus puertas. Entonces, tanto los venezolanos y los peruanos que viven en Venezuela, como los peruanos y venezolanos que viven en el Perú, que son mucha gente, no pueden obtener un pasaporte, revalidarlo, no pueden hacer un acto notarial, no pueden, como dije yo, ni siquiera escribir un hijo. O sea, no pueden hacer absolutamente nada. Y por ahí imagino que sí hay gestiones más puntuales que ya se están realizando. ¿Qué es lo que la práctica diplomática, y en algunos casos hay tratados entre países para eso? Es que fue el caso de la guerra de las Malvinas, por ejemplo, en el caso de Argentina, con Perú y Inglaterra. Tú le pides,
país le pide a Carmen, otro país, por favor, encárgate de los asuntos consulares de mis pepes. Así es. Y Carmen te puede decir que sí o que no. Si te dice que sí, tiene que hablar con Juan, Caracas, con Juan para que le dé el visto bueno para que se encargue Carmen de los pepes peruanos. ¿Y ya tenemos a nuestra Carmen en Venezuela? Entonces, hay encaminadas desde el primer momento gestiones, y tenemos a Carmen que ha dicho que sí y estamos esperando que Juan. Así es. Ahora, todo esto no se puede hacer público porque además se escribe. Son documentos. En el caso nuestro nos preocupa no solamente la situación de los peruanos, también obviamente la de los venezolanos, sino hemos pedido la custodia de nuestros bienes, porque al abandonar los funcionarios tenemos la oficina, o sea, la oficina, la embajada, la residencia, la residencia donde vive el embajador, los bienes, los archivos, los documentos, los pasaportes que quedan con hologramas, los sellos, las cuentas bancarias, va a decir, no es que nuestras sedes diplomáticas en claro, nuestra están cerradas. todo lo que están cerradas, todo lo que pertenece al Perú y que obviamente tiene que ser custodiado por alguien. Pero estas conversaciones ya se iniciaron con este país. Por supuesto. ¿Y se vería en el plazo de cuánto, ministro? ¿O eso está...? En las prácticas diplomáticas no hay un plazo determinado para que finalmente te den la aprobación. Una vez que se te den la aprobación, se firman los documentos y se precisan los alcances. Y nada de esto se puede revelar hasta que no esté absolutamente todo firmado, sellado. Que podría darse esta semana como que... Puede darse, lo normal es que por el nivel de urgencia que se presenta tras estas medidas drásticas, a nuestro juicio injustificadas por parte del gobierno de Venezuela, las respuestas y los procesos tienen que ser rápidos, tienen que ser muy rápidos. Yo tengo todo un equipo trabajando, por ejemplo, porque la respuesta te puede llegar a las 4 de la mañana, claro, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, y entonces hay que firmar documentos. Nosotros ya tenemos los formatos terminados por la parte peruana, ya los hemos alcanzado a Carmen, ¿correcto? Carmen los ha mandado, estamos esperando, pero lo estamos haciendo de la manera más profesional como trabaja Torre Tagle. Y Carmen es Brasil, se espera. Carmen puede ser cualquier país. En cualquier parte del mundo, pero tiene que tener una embajada permanente en Venezuela. Que no haya sido evidentemente expulsado, como ha ocurrido con 6 países de la región. Obviamente. ¿No? Canciller, esta situación terrible, ¿no? Que se vive en Venezuela, que de alguna manera ya la posición del Estado peruano ha mantenido de manera firme, así incluso... Que ha sido seguida por otros países. Así Hay otros países que ya declararon presidente electo. Y otros que han pedido incluso la muestra de estas actas. Pero la muestra ya... sea evidente. Mira, a ver, la propia ley electoral venezolana habla de un plazo máximo de 72 horas. Hoy día es un día clave, porque hay un tribunal electoral que había pedido que el CNE presente, pues, no estas actas escrutadas ya. Pero extemporáneamente, pero bueno, si las van a... Pero como yo dije, como el Perú dijo en la presentación, hay una imposibilidad material. O sea, si no las tienes, porque no las puede tener, porque están exhibidas en internet, están en la nube ya. Están en la nube, no pueden presentar actas distintas. Hay lo que se llama un imposible fáctico. Es como que si yo te dijera, mira, sigamos la entrevista con todos nuestros amigos peruanos sin parar, vamos a continuar y nos vamos a trasladar a Chorrillos, y en Chorrillos en 2 minutos continuamos. ¿Es posible? No es posible. Lo que sí es evidente es que si hubiese ganado, pues no, el gobierno de Nicolás Maduro hubiese mostrado las actas escrutadas, porque a quién más que él hubiese tenido que cumplir con el acápite 2B, que es la verificación internacional de las actas. Ahora hay que recordar que el gobierno
El mandato del gobierno de Maduro termina el 10 de enero. ¿Estamos ante el inicio de la caída del chavismo en este país? A mi juicio, totalmente. Lo que viene es entonces para Venezuela. Debería ser la democracia y la libertad que anhelamos todos los pueblos libres y los gobiernos democráticos, conforme lo es el Perú, conforme la señora Presidenta de la República lo ha dicho en el mensaje del 28 de julio, conforme lo ha dicho el día viernes, el día del diplomático en Cancillería, que ha sido muy dura, ha hablado directamente de fraude, ha hablado de tortura, no sé si fueron torturas, pero sí persecuciones, asesinatos. Va a decir, ha dicho lo que todo el mundo ve en televisión, ya ni siquiera solamente en el chat. Pones la televisión y ves los ajusticiamientos, ¿no?, en el suelo de la gente que protesta. El Perú entonces está justamente cerrando filas en completo y el Congreso de la República también ha enviado incluso un comunicado al respecto. El Congreso de la República ha respaldado la posición peruana y de su canciller, otras organizaciones también. ¿Y cómo ve entonces la presencia de estos llamados veedores, ¿no?, congresistas particulares, un grupo pequeño que ha ido justamente ellos a avalar supuestamente esta elección para ellos democrática? Que lo juzgue la opinión pública. La Defensoría del Pueblo señala, nuestro defensor del pueblo, de que es un proceso democrático porque se han realizado elecciones, señala. Yo respeto, el Perú respeta, vivimos en un régimen de libertad de expresión y cada uno opina de acuerdo a sus conocimientos, sus competencias y su conciencia. Perfecto. Canciller, lamentablemente se nos va el tiempo. No hemos podido conversar de otros temas que me gustaría, ¿no?, darle detalle, lo anunciado por la jefa de Estado en el mensaje presidencial, los acuerdos que se han firmado a propósito de los resultados que trae también esta visita a China, los propios viajes que usted ha realizado. Hemos tenido incluso la oportunidad de conversar solamente por teléfono, pero sé que hay instancias, ¿no?, y temas muy interesantes que está realizando nuestra Cancillería. Estamos avanzando a todo vapor, con viento a favor. Y va muy bien. Venga usted otro día, yo sé que está muy ocupado, muy cansado, entre responder comunicados, mensajes, chats de... Yo voy a hacer una pausa, yo me comprometí con ustedes y con un canal esta noche, con Willax a las 8 con Milagro No, la Leiva. publicidad, pues, ministro. Ah, bueno, a las 8 tienen que ver si el ya estoy noticiero. acá, no, al contrario, ella creía acá que iba a tener la primicia, y después voy a hacer una buena pausa en los medios. Y de ahí retomará nuevamente la actividad. Después viene APEC y posiblemente antes vengan las soluciones con Venezuela, en donde volveremos como país a tener un actor que la opinión pública mundial, porque han habido, como digo, según informes, más de 80 millones de telespectadores, la opinión pública mundial solicitará que el Perú, bueno, la organización, los foros, que el Perú vuelva a decir lo que tenga que decir en un escenario que va a ser distinto. Eso lo ha evidenciado usted, ¿verdad? Sigue recibiendo mensajes, imagino, un apoyo. El Perú sigue recibiendo a través de su canciller. Perfecto. Los medios están atorados, las redes están atoradas y todo el mundo puede apreciar lo que dice las redes. Perfecto, muy bien. En distintos idiomas. Así es. Muchas gracias, canciller, por haberse hecho un tiempo y habernos acompañado. Gracias a ti. Haciendo un buen trabajo y sobre todo en defensa de la democracia, que finalmente es... Sobre todo, no, en principio, una posición principista en defensa de las libertades y la democracia de los americanos. Perfecto. Hemos estado conversando con el canciller Javier González Olachea. Hacemos una pausa rapidísimo y regresamos con más. No se muevan.